¿Hay una invasión islámica en Estados Unidos? A Estados Unidos le puede pasar lo que le empezó y ya está pasando, desgraciadamente, en Europa. ¿Va a haber una islamización en Estados Unidos de Norteamérica? Vemos un poquitito este concepto. La verdad que el mundo, yo siempre digo, desde el punto de vista de la política internacional, es como si fuera un gran cuerpo que está unido por un montón de circunstancias. Lo que sucede muchas veces en un lugar del mundo se replica inevitable e inexorablemente en otros. Muchas, pero muchas veces. ¿Por qué comento esto? Bueno, ya sabemos que la islamización que está teniendo Europa, y cuando digo islamización, no me refiero solamente a que haya islámicos en un país determinado, por ejemplo en Europa, sino que además una parte del Islam o una parte de los islámicos que están como inmigrantes dentro de Europa han torcido prácticamente los valores culturales de Europa, imponiendo por la fuerza, desgraciadamente, los valores del Islam. Obviamente hay siempre un prejuicio que se dice que, bueno, no hay que tener islamofobia. Por supuesto, no estoy hablando del odio al islámico, no estoy hablando del odio al musulmán. Estoy hablando concretamente que una parte del Islam o una parte de los islámicos que están en Europa aprovechan e imponen por la fuerza sus ideologías y encuentran un terreno fértil en los países europeos que por el buenismo idiota en realidad aceptan ser degradados y aceptan ser humillados y prácticamente le conceden todo lo que ciertos islámicos extremistas pretenden. Y en realidad estamos viendo que se está borrando la identidad de Europa, por lo menos en los diferentes países. No hace falta hablar que, por ejemplo, en los Países Bajos, por ejemplo, Ámsterdam, la cantidad de islámicos que hay, cómo están torciendo esta cultura. Hablemos en el caso de Malmö, en Suecia. Hablemos el caso de Molenbeek en Bélgica, que en realidad se sabe que de ahí hubieron y hay terroristas que salieron para hacer atentados en Europa. Estamos viendo cómo hay una degradación de todo lo que Europa venía sosteniendo durante muchas décadas y yo diría muchas veces siglos, y en realidad hay una sumisión ahora al Islam. Veamos qué está pasando en Estados Unidos de Norteamérica. La gran cantidad de islámicos que hay en el mundo, que están cerca de 2.000 millones de personas, no se replica esa cantidad, por supuesto, en Estados Unidos, pero veamos que en Estados Unidos, por lo menos en la cifra oficial que había en el año 2015, eran de 3.300.000 islámicos. Claro, un país que tiene 330 millones de habitantes, uno dice, bueno, 1% de la población, pero en el año 2000 los islámicos en Estados Unidos de Norteamérica eran 1 millón de personas. Quiere decir que prácticamente han triplicado o más que triplicado el número en 15 años. Y obviamente este número está creciendo y posiblemente estemos hablando de una cifra que posiblemente no baje de 5 millones. Pero el problema es que en realidad el extremismo islámico, que no es todo el Islam, pero el extremismo islámico desgraciadamente impone muchas veces la agenda del Islam. Y digo esto porque ya sabemos la intromisión, o yo digo la pudrición o la infección que hizo el Islam, financiado por Qatar, financiado por Irán y financiado también por otros países. ¿Qué es lo que pasó en las universidades norteamericanas, que recibieron miles de millones de dólares y que entronizaron en los claustros directivos personas que eran condescendientes no solamente con el Islam extremista, sino que han validado por omisión y muchas veces por comisión la invasión del movimiento terrorista islámico Hamas al Estado de Israel el 7 de octubre del año 2023, a punto tal de que en ciertas universidades las autoridades máximas habían dicho que bueno, que había que dejar la libertad de expresión para que muchas personas pidan la destrucción del Estado de Israel, la muerte a los judíos, prácticamente como estamos recordando lo que sucedió en Alemania, desgraciadamente, incluso con la sanción de la ley de Nuremberg en el año 1935. Así que la verdad que el Islam que está teniendo la agenda en Europa y también que quieren trasladar y se está trasladando de a poco a Estados Unidos es prácticamente quieren un mundo libre de judíos. Y esto lo digo absolutamente porque está probado lo que pasó en las universidades norteamericanas. Esto es así. Pero veamos también lo que pasa también en el Partido Demócrata, que existe lo que se denomina el Dirty Squad, un escuadrón espantoso, asqueroso, siniestro, que son representantes en el Partido Demócrata y son representantes en el Congreso norteamericano de este partido. Estoy hablando, por ejemplo, de Ilhan Omar, que precisamente viene de ganar las internas del Partido Demócrata en el estado de Minnesota. Estoy hablando de Rashida Tlaib. Estoy hablando también de Ocasio-Cortez. Estoy hablando de
que incluso el mismo Partido Demócrata tiene extremistas islámicos que incluso detentan cargos de representantes en el Congreso norteamericano. Y si a eso se le suma también el ala de izquierda del Partido Demócrata, por ejemplo, vemos que tenemos una complicidad siniestra. Y la verdad que la izquierda se está expresando en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, prácticamente como un socio de la masacre del Islam que pretende realizar sobre el Estado de Israel. Sin olvidarnos nosotros que Israel está luchando la lucha que Occidente decidió no enfrentar con la valentía que debió hacerlo. Israel es la primera línea de ataque que el Islam tiene para barrer todos los valores occidentales, no solamente en Israel, sino imponer los valores del Islam extremistas dentro de todo el mundo. Y digo esto porque es lo que estamos absolutamente sucediendo. Incluso, ¿qué es lo que está pasando cuando se está pidiendo la muerte a los judíos, la destrucción del Estado de Israel? Y estos temas son fundamentales porque cuando se están realizando campañas políticas, por ejemplo, del Partido Demócrata, cuya candidata oficial es Kamala Harris y como compañero de fórmula Steve Walz, la verdad que Steve Walz es una persona cuya trayectoria y su historia no es precisamente un defensor del Estado de Israel. Una cosa es decir por la galería lo que se dice en los mitines políticos, pero la verdad que cuando se trata de hablar, por ejemplo, del sufrimiento en Medio Oriente, se habla, por ejemplo, Kamala Harris habla únicamente del sufrimiento de los palestinos, que hay que terminar con el sufrimiento de los palestinos. Y yo digo, claro que hay que terminarlo. Para terminarlo hay que barrer a los terroristas del Hamas, que esto Kamala Harris no lo dice con las mayúsculas y con toda la fuerza y la intensidad que hay que decirlo. Claro que hay que terminar con este avance enorme que está teniendo el poder creciente nuclear al cual quiere llegar el Estado o la República Islámica de Irán. Era una política desastrosa que hizo Barack Obama cuando firma este memorándum con Irán, supuestamente para disuadir y ralentizar este programa de investigación nuclear, que fue realizado en el año 2015 y que luego Trump, con muy buen criterio, se retira de este tratado en el año 2018. Y estamos viendo en consecuencia que hay un doble rasero, pero la preocupación es hasta qué punto Estados Unidos va a permitir que el Islam extremista esté copando. Y cuando digo copando, ya estoy hablando las universidades que están en la Ivy League, que agrupa las universidades más importantes norteamericanas, y no solo estas, sino también esta cultura del Islam extremista que hizo un bloque con la izquierda, no solamente del Partido Demócrata, sino que en general con las personas que tienen esas ideas, que creen que el Hamas y el movimiento terrorista está luchando por su liberación. La verdad que el Islam extremista está luchando por el sojuzgamiento de todos los valores y la cultura occidental. Y en realidad nosotros, los que no somos islámicos, estamos en este camino de muerte que está tratando de imponer, está imponiendo. De Europa también no hablemos que en realidad, ¿cuántos atentados terroristas hizo el Islam extremista? ¿Qué pasó en Inglaterra, la ciudad de Luton, que es una ciudad en la cual está habiendo muchísimos extremistas islámicos? ¿Y qué está pasando ahora en Estados Unidos? Esta condescendencia que se tuvo durante años y años respecto de esta infiltración y esta infección que ya está sufriendo en las universidades norteamericanas. Fijémonos que cuando hace pocos días Kamala Harris en una convención política del Partido Demócrata es, ¿cómo podríamos decir?, presionada por asistentes islámicos en esta convención, en este acto público, pidiendo el embargo de armas contra Israel. Y acá en este caso puntual, Kamala Harris dice, bueno, si ustedes siguen gritando, le van a hacer ganar la votación a Trump. La verdad es que, fijémonos que ahora Kamala Harris está teniendo excelentes relaciones con el Islam dentro de Estados Unidos, a punto tal de que incluso Ilhan Omar dice que tiene lazos y dice que hay que votar al Partido Demócrata esperando que el apoyo al Islam y a estos movimientos, yo diría terroristas, cuenten por lo menos con una concupiscencia de Kamala Harris. Estados Unidos no sé si tiene el suficiente criterio para entender que le está pasando lo mismo que ya le pasó a Europa. Europa
que en este momento estamos hablando de 20 millones de islámicos, y que Europa en 12 o 14 años va a tener 1/4 de la población islámica, y que a fin de siglo XXI Europa va a ser totalmente de mayoría islámica sin ninguna duda. El problema no es que los inmigrantes islámicos radiquen o vivan en un país. El problema es que tratan de imponer sus leyes, su norma de conducta, su ley religiosa, su sharia por la fuerza, e incluso se transforma prácticamente en un país que, siendo receptor de los inmigrantes, se transforma en un esclavo de los inmigrantes que acogió. Yo creo que Estados Unidos está teniendo un problema muy grande. No sé si lo está viendo en toda su dimensión, en toda la inteligencia, lo que le puede pasar. Hoy Estados Unidos tiene que mirar lo que está pasando en Europa, porque es el futuro de Estados Unidos si no se despierta de una vez por todas. Este va a ser el futuro hoy de Estados Unidos si no se despierta y no coloca una legislación adecuada, a punto tal de que incluso el candidato a la presidencia norteamericana por el Partido Republicano, Donald Trump, dice, él por ejemplo aboga que los inmigrantes o los islámicos que hablen de la destrucción del Estado de Israel van a ser deportados sin ningún tipo de miramientos. Claro que esto, bajo el buenismo de los derechos humanos, puede ser criticado, pero ¿qué derecho humano hay que proteger? A las personas que tratan de eliminar a otras. Si bien es cierto que la mayor parte de los islámicos no son extremistas, pero ¿cuál es la agenda del Islam en el mundo? La agenda del Islam en el mundo, desgraciadamente, la impone el Islam extremista en muchísimas ocasiones. Atención a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya empezó, quizás, la invasión islámica dentro de ese país.